Aquí inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z, por Contigo Siempre Radio.com. Bien, y es así. Muy buenas tardes, queridos internautas, en esto que es el realismo mágico del Internet. Gracias por seguirnos a través de la plataforma Contigo Siempre Radio.com. Es un verdadero honor hacernos compañía en esta tarde de día martes para abordar algunos temas de interés y sobre todo lo que nos sienta el día de hoy, que es el programa inaugural de Generación Z, en las conversaciones que tendrá Joyce Intriago con diferentes invitados. ¿Por qué? El objetivo, la visión de este medio de comunicación digital es que en el estricto uso correcto de la palabra se pueda jerarquizar los diferentes debates y que este nivel sea lo más alto posible en función del protagonismo que debería tener un sector que no solo es el resultado de, sino debe ser el motor conductual de las políticas públicas que precisa el país, un país con algunas urgencias, pero que sobre todo es imperdible la necesidad de unidad, ¿sí? La necesidad de unidad y de criterios y de visiones a partir de sacarlo adelante de los objetivos nacionales. Y para eso les presento a la voz matriz, a la presentadora de este programa. Joyce Intriago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y adelante, que este programa precisa las voces frescas, las voces nuevas, las ideas nuevas que nos trae tu generación. Hola, gracias a todos y todas por sintonizarnos, gracias Néstor por esa introducción. Bueno, como tú lo has dicho, hemos elaborado este espacio como un mecanismo de participación que tiene la finalidad de que los jóvenes tengamos un espacio donde podamos dar nuestras opiniones para lograr construir de manera positiva, aportando a nuestra provincia, a nuestra ciudad y a nuestro país. Y además que nos permita fortalecer una sociedad activa, participativa y empoderada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el rol del liderazgo juvenil para el alcance de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Analizaremos qué tan familiarizados estamos los ciudadanas y las ciudadanas con los objetivos y también, de cierta forma, cuáles son los desafíos que tiene la gestión pública para promover en la ciudadanía el alcance de estos objetivos. También vamos a conocer cuál es el rol que como jóvenes podemos aportar para alcanzar estos objetivos. El día de hoy, bueno, contamos con 4 maravillosos participantes. Nuestra primera participante, es Angie Carchi, es activista social, egresada de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas. Es integrante del Comité Nacional de Género del Movimiento Social por la Niñez y la Juventud del Ecuador. Contamos también con la presencia del panelista Andrés Herráez, actualmente estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Andrés ha trabajado en áreas académicas y empresariales, principales sus áreas de interés son las políticas públicas y la educación. También contamos con la presencia de Nicky, embajador de jóvenes iberoamericanos en Ecuador, es representante del Movimiento Social por la Niñez y la Juventud del Ecuador, y también es integrante del Centro Pro de Desarrollo Sostenible. Contamos con la maravillosa presencia del manabita y puertovejense Juan Luzón, que es egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Juan ha colaborado en varios proyectos sociales vinculados a mitigar la violencia de género, xenofobia y discriminación hacia la población LGBTIQ+. Bueno chicos, bienvenidos. Gracias por formar parte de mi primer programa, donde buscamos que los jóvenes podamos generar en nuestras opiniones un cambio positivo para nuestra provincia, para nuestro país y nuestras ciudades. Hoy, dadas las situaciones críticas por las que estamos atravesando, considero que se pone mucho más en tela de juicio las brechas sociales, la desigualdad. La pandemia ha hecho visible que todos los problemas estructurales del modelo económico y las carencias del sistema de protección social y los regímenes de bienestar que hoy se nos han ido de las manos. Lo que nos deja como un desafío muy grande, por el hecho de que si antes era un tanto desafiante cumplir con estos objetivos, hoy en día el desafío es mucho más grande y el camino es mucho más largo. Tenemos que recordar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 objetivos y 169 metas, las cuales buscan consolidar una visión de desarrollo sostenible, integrando las misiones económicas, sociales y ambientales, en donde buscamos poner la igualdad y la dignidad de las personas como el centro de atención, y cambiar nuestro estilo de vida de desarrollo respetando siempre el medio ambiente. En el 2015,
El Ecuador aprueba la Agenda 2030 en conjunto con sus 17 objetivos, marcándola como una hoja de ruta que busca la finalidad de construir un país equitativo, un país de dignidad y un país de justicia. En abril de 2018, Ecuador reitera este compromiso y declara como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda del 2030 del Desarrollo Sostenible, en donde conjuntamente dispone como entidad rectora la Secretaría de Planificación Ecuador, para lo que sea que se garantice la alineación de la Agenda del 2030 con los instrumentos de planificación nacional en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Frente a aquello, considero, y no sé si todos estén de acuerdo con mi opinión, ha sido muy arduo lograr aquello, lograr la coordinación, lograr empoderar a la ciudadanía para alcanzar los objetivos. Realmente ha quedado una gran falencia en las brechas sociales en el alcance de la satisfacción para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es por eso que he traído este diálogo, porque realmente considero que los perfiles de los analistas que tenemos aquí, los perfiles de los ponentes, se han marcado una carrera en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos de igualdad. Entonces considero que podemos tener unos grandes aportes para consolidar juntos el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible. Frente a eso, bueno, ¿qué podemos hablar entre nosotros? ¿Qué me pueden comentar ustedes desde su percepción? ¿Qué tan familiarizados creen que estamos los ciudadanos y las ciudadanas con estos objetivos? ¿Qué tan familiarizados estamos con el cumplimiento de los objetivos que ha hecho la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno? ¿Qué les parece si comenzamos con el orden en que los presentamos? Primero va Angie, luego Andrés, luego Nikki, luego Juan, o quiere alguien comenzar. Un placer compartir este día con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que es sumamente importante la participación de la juventud en diferentes espacios, principalmente en uno de los espacios más importantes, como es los objetivos de desarrollo sostenible, que no solo involucra a un solo grupo, sino a toda la comunidad, a toda la colectividad. Y es uno de los pasos en los cuales uno aspira ver las problemáticas a futuro y plantea una solución. Una de las partes sumamente importantes es principalmente la participación de la mujer dentro de todo este proceso. Sabemos que uno de los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible habla acerca sobre la igualdad de género y cómo uno puede empoderar a todas las mujeres, niñas en todo este proceso. Sabemos que ahora ocupan las mujeres diferentes cargos en parlamentos y en diferentes procesos de liderazgo. Pero lamentablemente no se ve el trabajo, no se ve, digamos, todo el proceso que uno tiene como mujer y el rol principalmente, porque siempre dicen que, bueno, la mujer es para la casa, que la mujer solo es para esto, pero no, o sea, uno como mujer tiene sus aspiraciones, tiene todo su proyecto, en las cuales como activista social trabajamos arduamente con varias organizaciones para poder enfocarnos el fortalecimiento de la participación femenina y el involucramiento en esto. De verdad es demasiado triste ver que en esta pandemia resultó el alto índice de violencia a la mujer dentro de los hogares. Fue algo sumamente fatal porque se vio los casos, se vio que no solo el virus estaba atacando fuera de casa, sino que parece que hubiéramos tenido un virus cerca de nosotros. Lastimosamente, las políticas del Estado no logran llegar a todo, sino que es demasiado sectorizado y en la cual el trabajo duro, la igualdad de género, la igualdad de derechos en todos los campos es demasiado no extenso, sino que todavía es una lucha constante, aún más sabiendo que ahora se viene un proceso electoral en las cuales los jóvenes debemos ser los pioneros en esto
y poder participar. Lamentablemente aún no se ve una estrategia específica de ver cómo los jóvenes se pueden participar y principalmente en las mujeres, o sea, cómo uno como joven puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una propuesta, yo te voy a plantear esto, quiero esto, lo vamos a hacer así y así, pero lamentablemente casi no nos escuchan, pero ahí estamos nosotros, ahí estamos los colectivos, están los frentes, están nosotros como jóvenes estudiantes en el ámbito de la política, en el ámbito de cómo poder hacer llegar. Sabemos que la política es el arte de liderar, el arte de poder formar, de poder construir. O sea, esa maravillosa palabra, muchas personas no lo saben. Entonces, eso, el poder de la juventud es una lucha constante, es una lucha a la cual todos los días hay que ponerle ñeque, hay que ponerle empeño en este espacio, y muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero que este programa sea muy fructífero y se pueda escuchar muy buenos comentarios. Muchas gracias, Angie, por tu intervención. Damos la palabra a nuestro compañero Andrés. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este programa, que considero que es fundamental para, no solamente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también para el desarrollo de una ciudadanía y de una política, sobre todo, consciente y responsable del prójimo. Ahora, refiriéndome un poco a la pregunta con la que tú iniciaste el conversatorio, es decir, ¿cómo creemos o cómo percibimos nosotros la socialización de los objetivos de desarrollo sostenible? Yo lo que creo es que primero hay que observar que la socialización de estos objetivos parte de un modelo de estructura, posteriormente a un modelo de redes, y finalmente trata de repercutir en la interacción entre las personas. ¿Por qué parte de una estructura o de un nivel de instituciones? Porque es parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, esa es la gran institución que regula estos objetivos. Posteriormente, se busca a través de un nivel de redes en sociedades, al igual que en dimensiones políticas y económicas, tratar de difundir estos objetivos. De hecho, precisamente en Manabí, que es donde está basado el programa, han habido 8 diálogos o espacios de diálogo multisectorial, que son precisamente, el primero fue en 2017, no me acuerdo si fue en noviembre o si fue en diciembre, pero fue una fecha bastante cercana a esa que acabo de decir. Entonces yo lo que creo que deberíamos hacer es, o que deberíamos plantear, no solamente es que la dirección de esta socialización parte de una estructura o una institución que puede ser el nivel más alto, de una forma de jerarquizar y entender la sociedad, sino que esa socialización debe principalmente terminar en la interacción interpersonal que existe entre los ciudadanos de acá, pero la acción que se tome a partir de esa socialización debe empezar de los ciudadanos. Es decir, no debe seguir un modelo vertical que va de arriba hacia abajo, sino que debe empezar de abajo hacia arriba, de quienes estamos nosotros viviendo el día a día como estudiantes, como padres, como trabajadores, como dueños de negocios. Somos todos nosotros los que estamos componiendo este país, y sin embargo es importante que en ese rol de la socialización, la estructura y la institución que ha formulado estos objetivos ceda un poco el lugar a los locales y a quienes tienen competencia nacional para empezar a construir los objetivos y los resultados de esta Agenda 2030. Y adicionalmente, igual que Angie, deseo que este programa tenga bastantes frutos y que tenga muy buenas opiniones, sobre todo que siga siendo un programa en el cual la gente pueda expresarse y tratar de justamente construir una ciudadanía mucho mejor. Muchas gracias por tus deseos y por tus palabras, Andrés. Damos paso a Nikki. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Creo que este espacio aporta a los ODS como se plantea desde Generación Z y justamente como Generación Juventud, Millennials, toda la tendencia joven que estamos ahora, y mucho más de la virtualidad y este programa que sin duda alguna aporta en el ámbito de comunicación y también desde el ámbito de las alianzas estratégicas, como es el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente la pregunta, ¿no?, que nos hacías sobre cómo están familiarizados, ¿no?, las y los jóvenes, pero también la ciudadanía en general frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo ahí soy muy crítico en muchos de los temas. Primero, Ecuador como tal es un país que tiene unas normativas muy lindas,
tiene una constitución bella, tiene todo un ámbito jurídico garantista en derechos humanos, pero sin duda alguna la gente no conoce. Y mucho más cuando hablamos de un marco internacional como es las convenciones, los tratados, o en este caso la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La gente no conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, la ciudadanía en general no la conoce. La conocen quienes trabajamos los temas de desarrollo sostenible, quienes trabajamos los temas de derechos humanos, quienes trabajan desde la academia, quienes estamos desde la academia también aportando en ese sentido, pero la ciudadanía en general, si tú vas y le haces una encuesta y le preguntas qué son los objetivos de desarrollo sostenible o cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles como tal, te van a contestar un mínimo de intervención positiva. Es decir, que falta primero desde la socialización, pero desde la propia difusión y la promoción, pero que no solo queda ahí, sino del empoderamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué voy hacia ese empoderamiento? Porque los objetivos de desarrollo sostenible, a diferencia de los objetivos del milenio que teníamos antes y que las metas llegaban hasta el 2015, los objetivos del milenio pues nos planteaban dos cosas básicas. Una, ciertos compromisos internacionales, pero que quedaban más en sueños, quedaban más compromisos, en ideas, al final en un espacio público que planteaba algunos temas y quizás algunas metas, pero que eran mínimas y no eran tan ambiciosas en el marco de los derechos humanos, pero aquí hay esta diferencia. No había como ese monitoreo y ese seguimiento de esas metas a futuro. Es decir, que al 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay metas claras, indicadores que tenemos que cumplir. Y la ciudadanía no sabe de eso, a diferencia de estos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea en todo su marco y su génesis como tal, que la gente tiene que saberlo, la ciudadanía tiene que saberlo. Es decir, el Estado, las organizaciones, todos tenemos que aportar a que nadie se quede atrás. El hablar de que nadie se quede atrás, estamos hablando también de que la ciudadanía sepa, esté empoderada y pueda incidir, servidora, pueda aportar el sector tanto privado, público, el sector empresarial, la sociedad civil, el Estado como tal, y que no las juventudes como prioridad absoluta también en el marco de esta construcción del desarrollo sostenible. Es como es un poco la idea. Pero yo diría, por ejemplo, en Manabí como tal, como Manabita mismo, a pesar de que estoy dirigiendo algunas instituciones nacionales e internacionales, pero viendo también una visión nacional, pero también local desde Manabí, mi provincia, yo creo que nos falta mucho más hacia esa difusión del empoderamiento propio, no solo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también de todos los marcos normativos que tenemos para poder incidir. Muchas gracias, Nicky. Pasamos con Juan. Coméntanos. ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes para las personas que nos estén oyendo en las diferentes partes del mundo o del país. Bueno, con respecto a qué tan familiarizados estamos nosotros como ciudadanía, como ecuatorianos, con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo quiero recoger un poco de lo que ya han hablado los otros panelistas, y es un poco eso, de que en definitiva las personas que están trabajando día a día, que están el ciudadano de a pie, como se les llama, no están familiarizados con estas cosas porque de una u otra manera ellos tienen otros objetivos, ellos tienen otras prioridades. Si a ellos no se les garantiza o si ellos no tienen acceso a herramientas como son la educación, la tecnología, etcétera, etcétera, no pueden estar familiarizados con estos temas porque en definitiva no hacen parte de su día a día. Entonces, yo sí creo que más bien, cómo están implementando los diferentes niveles de gobierno estos objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que acá hay que hacer como un mea culpa y decir que no toda la responsabilidad siempre tiene que recaer en el gobierno y en el Estado, pese a que muchas de sus obligaciones están en hacerlo, sino que también las empresas privadas, también la ciudadanía en general, también tiene que empujar para esta misma finalidad, que en este sentido son 17 objetivos y 169 metas, como bien lo dijiste en la introducción.
Entonces, yo sí creo eso, creo que para que nosotros estemos justamente más familiarizados o para que nosotros alcancemos estos objetivos que en mi apreciación ya estamos un poco tarde porque ya han pasado 5 años, es un poco asumir estos retos, asumir nuestros retos desde la individualidad, desde cualquier trinchera en la que estemos y justamente independientemente en cualquier lugar que nos encontremos, utilizar estas herramientas que nos dan, estas pautas que nos dan para alcanzar estos objetivos y eso, crear estrategias, crear proyectos que nos ayuden cada vez más a ser un poco más igualitarios, más dignos en nuestros derechos y sobre todo más libres. Entonces creo que de eso se trata los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo que de una u otra forma nosotros estamos aportando con este espacio y por acá va el agradecimiento por la invitación y asimismo espero que las personas que nos están oyendo se unan a la conversación y en las páginas o en las plataformas que esté contigo siempre, continuemos este intercambio de ideas que en definitiva nos hace bien a todos y a todas. Correcto. Muchas gracias, Juan. Recogiendo la palabra de cada uno de ustedes y también en poco tiempo que tengo de vida y ejercicio de la profesión, por decirlo así, he conversado con algunas personas totalmente, hay un desconocimiento en la sociedad. Y como lo dije, y tomando sus palabras, Juan, la persona del día al día, la persona que está trabajando, la persona que tiene las necesidades, cumple con otros objetivos. Y tiene un desconocimiento de qué son los objetivos, porque no existe una culturización ni una educación basada en darnos el conocimiento o darnos el empoderamiento sobre lo mismo. Y es un problemísima porque lo que busca estos objetivos es que la ciudadanía estemos empoderados de ellos y que caminemos mediante la gestión pública al cumplimiento. Entonces nos deja una triste realidad de que entonces a 5 años no se están cumpliendo. El mismo hecho de que la ciudadanía no conozcamos los objetivos nos da ejemplo de las grandiosas y tristes brechas sociales por las que estamos atravesando. Frente a eso, muchas veces he escuchado de que, de cierta manera, y lo considero óptimo, ¿no? La ciudadanía cumplimos parte de ese alcance. O sea, el empoderamiento de la ciudadanía va a llevar a ese alcance, pero no todo es culpa de los ciudadanos. Yo considero que nosotros no podemos culpar a los ciudadanos que desconocen cuando tal vez no hemos dado todas las garantías para que ellos los conozcan. Entonces, frente a eso, la pregunta no sería tanto cuáles son los desafíos de los ciudadanos para llegar a cumplir, sino que más bien cuáles son los desafíos que tiene la gestión pública hoy en día para lograr que a pesar del contexto en el que estamos, a pesar de lo que tenían atrás, alcancemos esos objetivos. Considerando también los diferentes niveles de gobierno, porque esa es la otra. No solo eso se centra en el gobierno nacional, también se centra en que los diferentes niveles de gobierno se articulen y logren a la ciudadanía empoderar para lograr cumplir esos objetivos. También debe haber una manera unificada. Entonces, bajo ese contexto, quiero saber su opinión de cuáles son los desafíos que ustedes consideran que tiene la gestión pública para lograr alcanzar estos objetivos. Demos paso a Angie. Bueno, yo creo que uno del papel sumamente importante de la política, principalmente nuestras autoridades, nuestros gobiernos, es hacer cumplir todo lo referente encaminado al porvenir de toda la comunidad. Por ejemplo, sabemos que de manera general, poder combatir lo que es la pobreza, combatir el cambio climático, reducir las desigualdades son las principales fuentes y papel importante para poder combatir eso. Si hablamos de poder combatir la pobreza, generar políticas públicas que permiten el acceso a trabajo, que se obtenga buenos recursos económicos. Lamentablemente se vino una pandemia de la cual nadie sabe si hoy puede tener un trabajo, mañana no. ¿Cómo poder solventar esta parte de que son funcionarios públicos en la cual unos ahora carecen de pagos y etcétera? Si hablamos de combatir el cambio climático, estamos hablando de, por ejemplo, cómo poder generar espacios, programas que vayan acorde al medio ambiente. Obviamente también ahí incluye mucho lo que es la propiedad privada, la propiedad pública, para
poder salvaguardar este tipo de inconvenientes y poder reducir las desigualdades. Uno puede plantear políticas públicas, pero lamentablemente no podemos cambiar la cultura de la sociedad. Uno puede decir, sí, yo te respeto, pero existen leyes que amparan los derechos, la equidad de género, la igualdad de género, pero lastimosamente vivimos en una sociedad en donde aún todavía no conocen la palabra cultura y de una parte sumamente importante que es la igualdad para todos. Entonces, partiendo desde allí, sería el desafío más importante para la gestión pública. Angie, considerando tus palabras, que me parecen muy acertadas, y también considerando unas citas que hiciste en el momento anterior de nuestra intervención, y también considerando que eres mujer y que de cierta manera a las mujeres nos afecta mucho esto y debemos luchar por la erradicación de lo mismo. Entonces, una de que pone en tela de juicio la capacidad de la gestión pública y durante esta pandemia, como tú lo dijiste, ha sido el aumento de los índices de violencia ejercida hacia la mujer. Y luchar contra lo mismo es parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, también buscando que este programa nos genere un espacio de construcción para quienes lo vean, puedan tomar nuestras ideas y las articulen a lograr alcance de estos objetivos. ¿Cuál crees que sería, desde tu percepción, el mecanismo para lograr consolidar y de cierta manera lograr atacar la vulneración de derechos que está sufriendo la mujer hoy en día más que antes? Bueno, yo creo que primero empezando creando una política pública local, o sea, uno como joven puede exigir que mediante las ordenanzas que se puede plantear, se puede decir, tomar medidas en las cuales se evite elevar los casos de violencia. Eso sería de manera, digamos, local. Y si hablamos ya de manera nacional, existen políticas nacionales de ellos, pero aún existen elevados casos de violencia intrafamiliar, sexual, también violencia en los trabajos, en diferentes ámbitos. O sea, la violencia tiene un marco muy extenso de poder especificarse. Yo creo que otra parte sumamente importante sería tratar de poder culturalizar o generar espacios en los cuales la sociedad entienda que el papel de la mujer es sumamente importante y cumple un rol específico. El poder generar espacios, el poder crear nuevas cosas, empoderarse, liderar, porque muchas personas tienen mucho miedo de decir, no, es que como una mujer está al cargo, no pueden confiar en ella, o no pueden decir, bueno, está bien, yo le doy el voto para que ella pueda generar nuevos proyectos, generar nuevos espacios. Entonces es como que el miedo al empoderamiento de la mujer joven, o sea, de saber qué es lo que se espera, o sea, qué es lo que ella quiere. Se vienen, como yo ya lo había mencionado antes, se vienen procesos electorales en los cuales buscan a la juventud porque dicen que los espacios ya para las personas adultas es como que ya no quieren, pero si hablamos por el otro lado, también tienen miedo al empoderamiento juvenil. Entonces ahí estamos en un vaivén en los cuales cómo la sociedad puede buscar a un buen líder o cómo la sociedad puede inclinarse a una cosa o al otro. Correcto, Angie, muchas gracias. Damos paso a Andrés. Bueno, gracias de nuevo. Yo quisiera empezar con la gestión pública. El primer desafío que tiene, y eso no implica que sea el más importante, es que debería tratar de adoptar la misma perspectiva que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, no estamos nosotros priorizando el cumplimiento de uno de los 17 objetivos por encima de otros, sino que tenemos que cumplirlos todos. Entonces, en ese sentido, la gestión pública ecuatoriana no debe plantearse priorizar una serie de políticas públicas o una serie de principios transversales por encima de otros.
¿Qué es lo que quiero decir? Anteriores gobiernos han enfatizado el cumplimiento de obras públicas, por ejemplo, han enfatizado ciertos mecanismos de discriminación negativa, como puede ser la ayuda que se le da a grupos minoritarios o a grupos en desventaja, más que desventaja, en situación de desigualdad. Entonces, lo que debería hacer la gestión pública en primera instancia es tratar de elevar su eficiencia hacia cumplir todos los objetivos que se ha propuesto cumplir. Eso por un lado. Por otra parte, es necesario que la cultura política del país tenga un giro radical. ¿Por qué? Hay un gran problema. Hay un problema generacional aquí. Hay generaciones anteriores contra generaciones actuales o nuevas que están chocando en sus formas de ver la política, en sus formas de entender la política, en sus formas de practicar la política. Es decir, la misma ideología y el viejo debate entre izquierda y derecha no es el mismo problema que estamos experimentando nosotros los jóvenes. No es un conflicto que simplemente radica en los padres son conservadores y los hijos son progresistas, sino que radica también en métodos, mecanismos, formas de diálogo, formas de negociación y mediación, para diseñar y después evaluar una política pública. Entonces, para mí, uno de los principales desafíos de la gestión pública, junto con tener un cumplimiento total, holístico, que involucre todos los objetivos, también es precisamente tratar de integrar esas generaciones en disyuntiva y sobre todo por parte de nosotros los jóvenes, un desafío sería que aprovechemos esa mentalidad abierta que existe, no para tratar de nosotros hacer hincapié o encapricharnos con nuestros propios objetivos y nuestros propios ideales, sino justamente aprovechar esa apertura de mente para entender al otro, para entender el que ya estaba aquí antes y decir, ok, así lo podemos hacer mejor todos. Para mí esos son los dos desafíos principales de la gestión pública. Correcto, Andrés, tú has comentado algo muy bueno y que probablemente ahorita por temas electorales cercanos se considera más y se siente más, que es la distinción en cuanto a las generaciones. La forma en la que existe ahorita el contexto total y de cierta manera la cantidad, por verlos así, electores para el próximo periodo, es una combinación de generaciones. Y considero muchísimo que la gestión pública debe buscar mecanismos para articular las dos, porque existe una polarización de ambas generaciones. Entonces, frente a eso, tal vez podrías darnos una idea de cómo podría ser un mecanismo para poder unificar a las dos generaciones y consolidar un camino, porque obviamente hasta en el tema laboral y probablemente a nosotros lo hemos sentido mucho más, que al momento de llegar a un trabajo y tú exponer una idea, probablemente se vea muchas veces rechazada porque eres joven o porque tienes arriba a una generación mayor que tú que rechaza totalmente tu idea, y a pesar de que tu idea es buena, por temas de términos o por temas de ciertos alcances, es rechazada. Entonces, ¿nos podrías comentar un mecanismo para poder unificar a estas generaciones en la parte de la gestión pública? Sí, totalmente. En este caso en particular de las generaciones, yo creo que el mecanismo no es tan importante como el método. Es decir, uno puede proponer una mesa de diálogo, así como puede proponer una suerte de proceso decisional en la cual se vean involucrados varios actores de diferentes generaciones, pero yo creo que lo importante acá es el método. Es decir, que todos nos tratemos con igualdad, que no está enmarcada jurídicamente en el sentido de no discriminación por sexo, orientación, ideología, raza, sino tiene que haber una igualdad de estima, como originalmente es una de las fundaciones no solamente de la gestión pública, sino también de la democracia. Entonces, si nosotros enfatizamos un método de trato, un método de interrelación política, podemos precisamente decir, ok, las generaciones anteriores y las generaciones nuevas se van a llevar mucho mejor ahora que antes. Entonces, eso es un trabajo de construcción, no solamente de elaborar un código de ética, una normativa, sino es una construcción personal que cada persona lo va a hacer y todos tenemos que aprender a ceder un poco antes de pedir más de lo que justamente cedemos. Correcto, Andrés. Y aportando un poco a tu comentario, realmente yo considero que se debe empoderar a ambas generaciones para lograr una unificación. Realmente considero que debemos, porque eso representa una brecha, también una brecha muy latente, y considero que realmente debemos ser parte de cortar con esa brecha y ser parte de cambiarla. Y es así mismo cuando los jóvenes queremos más espacios, queremos que se nos note más, justamente esa brecha existente es lo que mucho no permite.
Y aporto algo de que muchas veces, y vamos a ver ahorita en épocas electorales, que probablemente su discurso nos tomen nuestro nombre, tomen a los jóvenes en su discurso. Sin embargo, quiero que sea efectivo ese jóvenes en el discurso y espero que realmente podamos romper estas brechas y podamos cambiar esa percepción y que realmente a los jóvenes se nos dé el espacio que merecemos. Con esto, Nikki, te damos la palabra. Bueno, yo creo, recogiendo un poco la información que comentaban tanto Angie como Juan y Andrés, y justamente tú mencionabas ahora este momento político que vive el país, ¿no? Analizar el rol de las juventudes en el marco del desarrollo sostenible de la provincia de Manabí, que es este espacio de hoy. Nos involucra también mirar los temas políticos, los temas sociales, los temas desde todos sus índoles, porque el tema de los objetivos de desarrollo sostenible nos habla de todo, a diferencia de los objetivos del desarrollo del milenio, como lo mencionaba en un principio. Entonces, ahí en ese marco, hablar de juventudes, hablar de ciudadanía, estamos hablando de que sin las juventudes no hay desarrollo sostenible, sin juventudes no hay estos objetivos que están planteados, estas metas y estos indicadores claros. Y ahí Latinoamérica es una de las, es justamente este espacio regional más desigual de la región, y Ecuador es uno de los países también con una gran desigualdad. Ecuador es un país con altos índices de pobreza, embarazo adolescente, violencia, desnutrición infantil. Ahora en el marco de la pandemia, no es que la crisis sanitaria nace por la pandemia, ya teníamos una crisis sanitaria, ya teníamos una crisis en derechos humanos. Entonces, todo esto nos hace ese llamado hacia ese desarrollo sostenible de que cómo vamos. O sea, realmente las metas que tenemos hasta el 2030 van a ser o no van a ser cumplidas. O sea, yo creo que cada vez nos alejamos mucho más de estas metas, siendo muy realistas, muy críticos y también propositivos. Y, por ejemplo, desde el ámbito mismo del derecho, yo como profesional del derecho a nivel nacional y especialidad en los ámbitos de derechos de niñez, de juventud, derechos humanos y desarrollo sostenible, hemos venido presentando, por ejemplo, algunas acciones ya legales, constitucionales, en el marco de varios derechos económicos, sociales y culturales. Y voy a hablar rapidito porque va en relación a lo que mencionaban y a esta pregunta. El derecho a la salud. Y hablo yo de las juventudes, hablo yo del desarrollo de sostenible en el marco mismo de este derecho. Ha sido necesario judicializar este derecho para que se pueda cumplir. Es decir, llegar a los juzgados para que te puedan garantizar una medicina, un tratamiento, algo que en pleno siglo XXI y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no debería ser posible. Entonces, es eso también. Y no es solamente lo que hace el gobierno, lo que hace alguna institución pública. Estamos hablando de como Estado, y como Estado estamos hablando del gobierno, la sociedad, la familia, estamos hablando todo el conjunto que construimos como Estado. Pero ya hacia el Estado y esa acción pública es donde tenemos que estar las juventudes y cumplir un rol fundamental. Primero, un rol de asumir los espacios. Quizás a muchos de nosotros no nos interesa ser candidatos o candidatas a alguna de las dignidades, pero sí nos interesa estar desde otros ámbitos, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el activismo, desde la investigación, y que se aporte inclusive mucho más que en muchos de estos espacios partidistas, ¿no? O electorales. Pero es también ese llamado a que las juventudes puedan asumir también este espacio electoral. Si nosotros nos damos cuenta en este momento y vemos los listados a nivel nacional, la mayoría de listas en este rato, yo soy parte también de un observatorio de participación política juvenil, que es apartidista, es decir, mirar cómo están involucrando realmente las juventudes en todo este proceso electoral. Si tú te das cuenta, hablas de este 25% de participación política. Yo también fui uno de los que promovió
en estos cambios del Código de la Democracia, que se incluye el tema de juventudes, se logró este 25%, que me parece mínimo, y mucho más que cuando a nivel de población electoral somos casi el 50% de población electoral, y solo se pide con 25%. Es lo mismo como las mujeres. Y yo te aseguro que si no existiera esta obligación de garantizar el porcentaje de mujeres, tampoco estuvieran las mujeres, porque aún seguimos con una cultura machista, aún seguimos con tendencias políticas que no visibilizan estos derechos y garantizan los derechos de las mujeres, pero mucho más de los jóvenes. Y ahí viene mucho más de las juventudes y mujeres. Es decir, aún seguimos con esas desigualdades. Y yo justo analizaba ayer en un foro que me invitaron con varios expertos nacionales en temas de derechos humanos, y alguien habló de este tema electoral. Y lo habló con este tema electoral porque es importante que esto sea visible en cada espacio, mucho más cuando estamos hablando de juventudes. Y no solamente que el tema de juventudes se ha tocado cuando es tiempo electoral. Si nosotros nos damos cuenta, en este rato todo el mundo habla de las juventudes. Todo el mundo está comenzando a hablar inclusive de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo el mundo está comenzando a hablar de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia a las mujeres. Pero hace un año, 2 años, y no estoy diciendo que son todas las autoridades, estoy hablando del momento electoral y que siempre nos hace ese llamado. Entonces, quizás después de 3 años o de 2 años y medio, que ya vuelva a ser otra vez momento electoral, vamos a volver a escuchar otra vez espacios, foros, análisis de juventud, de objetivo de desarrollo sostenible, capaces, nuevos temas que van a irse incorporando, de tecnología, de educación, de salud, pero es parte del proceso. Entonces, ahí el llamado dentro de esa construcción ciudadana, política, social, para aportar al desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible no es que se lo inventa la Agenda 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No, los Objetivos de Desarrollo Sostenible claramente son la expresión de 3 cosas: derechos humanos, democracia, y estamos hablando de justicia, estamos hablando a nivel macro. ¿Y por qué lo hablo? Porque estamos hablando que cuando hablamos como desarrollo general, estas 4 acciones que estoy hablando se incorpora dentro de esta Agenda de Desarrollo Sostenible Mundial. Y como este cuarto ya hablando del desarrollo. Y son las ciudadanas y los ciudadanos en el marco de la acción pública, la acción social, la acción individual, que tienen que involucrarse de manera directa. Yo escuchaba a uno de los ponentes que decía, sí, ya es tarde comenzar recién a vincular, a empoderar a todo. Sí, yo creo que han sido 5 años ya de Objetivos de Desarrollo Sostenibles ya aprobados, una agenda clara, y aún no hay avances oportunos. Hablando ya en el marco mismo de la Agenda 2030, tenemos una Agenda Nacional de Desarrollo, ¿no? que tiene que ser aprobado por política de Estado, y que esa Agenda Nacional de Desarrollo incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa Agenda Nacional de Desarrollo, ese Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de esa Agenda 2030, no se ha cumplido en su mayoría. Yo diría en un 90% que no se ha cumplido. Hablo yo de la última, estoy hablando de todas las agendas que siempre tenemos. Y por ejemplo, en los planes ya de trabajo de las autoridades, y eso es clave, por eso hablo del tema electoral, porque el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo menos en esta nueva escenario electoral, tenemos ya la incorporación de muchos movimientos políticos que ya lo comienzan a tocar, y ya comienzan a ponerlos como metas, leyes a favor de esto, políticas públicas, inversión, etcétera. Pero muchas veces la ciudadanía volvemos a activarnos, y hablo en general, después de cuando ya vienen las nuevas elecciones. Pero no hacemos seguimiento al cumplimiento de estas metas que se pusieron ya como políticas
de gobierno que se pusieron también como políticas, como autoridades que iban a ser elegidas en los planes de trabajo que presenta cada autoridad, y ahí es importante que la ciudadanía esté empoderada. Yo sé que hay una gran mayoría que no está, digamos, socializada, involucrada en el marco de este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todas las metas que van saliendo. Pero quienes están en estos momentos tenemos que cumplir un rol de difundir esa información, de empoderar a más gente, pero también para que se cumpla ese rol de veeduría y de control, de monitoreo, para ver si se cumple o no se cumple. Qué bonito hubiera sido que el debate nacional en este momento, sí, tenemos esta Agenda 2030 y hubiera girado en torno a eso y no se ha cumplido esto. O qué han hecho también para que se cumpla, para que se monitoree este tema. Ahora el tema de salud, ya para cerrar, porque me encanta hablar y siempre me cortan el tiempo, pero ya para cerrar, esta agenda de salud, que tiene que ser prioridad, en este rato de la pandemia nos ha demostrado que las acciones han sido insuficientes. Nosotros desde Sociedad Civil y un grupo de investigadores a nivel nacional presentamos un reporte sobre la situación de la salud de niñas y adolescentes, ya que también trabajamos los temas de niñez y adolescencia. Lo presentamos en septiembre del año pasado. Lo presentamos a la Asamblea, al Ministerio, a la Defensoría del Pueblo, a algunas instituciones. Ya alertábamos esta crisis en el ámbito de la salud frente a los temas de adolescencia. Y claramente, ahora ya en la pandemia, la niñez y adolescencia y las juventudes, por ser el motivo de este espacio, llega a esta pandemia con un sistema de salud débil, con políticas públicas débiles, con inversión social débil, y ahí quiero llegar para finalizar. Inversión social, si no es garantizada, no hay una Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de reducción de presupuesto para educación, para salud, para cualquier tema social, para cualquier agenda que vaya a impulsar los derechos económicos, sociales y culturales, y todos los derechos en sí, estamos yéndonos en contra de esa Agenda 2030. Y es ahí el rol de la ciudadanía que tiene que estar activo, independientemente de qué sector esté, como sociedad civil, como Estado, familias, cualquier persona a nivel individual que no necesariamente se involucra o quiere estar en una organización de la sociedad civil, porque tampoco se siente representado o representada, porque eso pasa. Y tenemos una tendencia también de juventudes que ni siquiera quieren estar en una organización, o que no quieren estar en una organización también política partidista, porque lamentablemente ha estado mal manejado históricamente, y donde las juventudes no necesariamente han sido parte. Y es así ese llamado que hago también a que pueda fortalecerse esa acción. Eso es, y gracias por el espacio. Correcto, Nicky. Antes de darte réplica a tu intervención, tenemos que despedir a nuestra compañera Angie, que tiene un percance y va a tener que retirarse. Entonces, demos paso para que Angie nos dé su conclusión y poder despedirla. Lastimosamente va a tener que abandonar. Angie, coméntanos. Mil disculpas no poder culminar este espacio, y a la vez es demasiado gratificante compartir con varios líderes de otras provincias. Muchas gracias también por el espacio, muchas gracias a Radio Contigo Siempre. Espero que se pueda llegar a grandes cosas, poder avanzar como siempre hemos sido, poder seguir empoderándonos en diferentes cosas, ¿sí? Sin más que decir, chicos, muchas gracias por la invitación. Ahora sí me despido. Muchas gracias por todo, ¿sí? Gracias a ti, Angie. Es un placer conocerte, es un placer tenerte aquí, y esperemos que se nos dé otra oportunidad para abrirte las puertas de este programa. Muchas gracias. Ahora sí, siguiendo con lo que comentó Nicky, considero puntual el hecho de que debemos, para la gestión pública, debe ser un gran desafío y debe ser una realidad el invertir en el capital humano. No solo considerándolo en invertir tanto en educación, sino que también salud, en invertir en su desarrollo e invertir en su bienestar. Y salud también, no solo salud en cuanto a la parte física, sino salud emocional. Por eso también es un mito que tenemos en nuestra sociedad. También se debe invertir en una salud emocional, porque así logramos, de cierta manera, un desarrollo óptimo. Sin embargo, en cuanto a tu réplica, quiero quedar y ser puntual en algo, y también considerando la coyuntura en la que estamos, y porque al momento que tú me comentabas se me vinieron algunos recuerdos que he tenido.
En el marco justamente de las elecciones, hace un tiempo atrás teniendo una conversación, justamente por la participación de mujeres y la participación de jóvenes, y más haciendo énfasis en la participación de mujeres jóvenes, existe ciertos comentarios que percibes muchas veces, es que los jóvenes no se han ganado los espacios, o que las mujeres no se han ganado los espacios, y más aún que las mujeres jóvenes no se han ganado sus espacios. Sin embargo, muchas veces yo me quedo en duda con esas palabras que en ciertas ocasiones responden a una visión que tiene la sociedad en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, me ciertas dudas de que en realidad seremos nosotros quienes no nos hemos ganado el espacio, aunque considero claramente y comparto contigo de que hoy en día, por todo lo que vemos en las noticias, por todo lo que se atraviesa la sociedad y por los medios en los que muchas veces crecemos, los jóvenes se sienten un poco decepcionados y, por decirlo así, un poco no simpatizantes a la política, ¿ya? Y es normal porque es lo que muchas veces los medios y por las situaciones en las que hemos estado nos han hecho percibir. Pero aquí me queda la duda y quiero saber tu opinión, ya que tú estás más rodeado de jóvenes, más rodeado de la niñez. Entonces, quiero saber si realmente es un desafío que tenemos los jóvenes y las mujeres de ganar nuestros espacios, o es que la sociedad simplemente por las brechas generacionales o por las brechas de no darnos la oportunidad, no nos han permitido ganar nuestros espacios. Considerando muy en claro de que, como tú lo dijiste, hoy en día somos los jóvenes, somos las mujeres, somos los niños quienes estamos de primeritos en sus planes de gobierno, o quienes estamos primeritos en sus discursos y en todas sus estrategias. Coméntanos, Miki. A ver, yo primero empezar que hay una cultura adultocéntrica, ¿no? El tema del adultocentrismo es lo común, lo diario, y también una cultura que realmente se ha metido mucho en la ciudadanía y que es invisibilizar las voces de los más pequeños, de las más pequeñas, y estamos hablando de las niñas, adolescentes y llegando a la juventud también. Entonces, la falta de espacios que hayan sido brindados para las juventudes es una clara respuesta a lo que en este momento tenemos. Es decir, que cuando yo decía que muchas juventudes no necesariamente quieren estar vinculados a estos temas porque están decepcionados de actos de corrupción, del mal manejo de la política a nivel nacional, de ver a los mismos siempre. Entonces, es eso lo que nos ha pasado, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Pero claramente hay una juventud que quiere estar, que quiere ganar el espacio, que quiere construir, que quiere seguir empoderándose y que está haciendo cosas. Por ejemplo, el programa de hoy está liderado por una joven, ¿no? Capaz de hacerlo, pero quizás vas a encontrar en el común, va a decir, no, pero esta chica, ¿por qué? Porque es muy joven y está liderando este espacio radial. Y está ahí, está ahí. Entonces, y es lo que encontramos. O te encuentras un espacio, también incluso hasta que se habla de derechos humanos o desarrollo sostenible, y te encuentras a alguien joven. Y te ven la cara joven y dice, pero ¿qué va a saber? O ¿qué puede aportarme? ¿No? Y cuando te enteras que tiene 2 maestrías, que está estudiando un doctorado, que tiene un gran recorrido, ahí dice, ya cambia el discurso. ¿Me entiendes? O sea, ahí realmente tenemos esa cultura adultocéntrica que invisibiliza las realidades, que invisibiliza el empoderamiento y las capacidades de las juventudes y que es utilizada en muchos de los espacios. Yo te digo, y una clara utilización, 5 puestos, por ejemplo, asambleístas, y que el último puesto sea un joven o una joven mujer, y el resto son de todas las edades, históricos, políticos, es una utilización de las juventudes, porque estás cumpliendo con el 25% que te habla la ley, porque si no, no puedes tener los candidatos. Pero te aseguro que si no hubiera eso, no incluyeran a las juventudes. Entonces, no es que las juventudes no quieren participar. Sí, hay un sector que no quiere participar, porque está decepcionado de todo lo que te estoy hablando. Pero hay otro sector
está empoderado, que están día a día articulando que quiere estar ahí dentro. Entonces, y hay otro sector que está vinculado en la acción pública, social, de derechos humanos, de la investigación y de todo, y me pongo el ejemplo yo mismo, y que no quiere estar en el ámbito partidista, que no quiere ser candidato, pero que está aportando de otro espacio, pero que somos críticos, que estamos preparados, que estamos construyendo, que estamos aportando. Entonces, es esa la realidad de las juventudes. Mira, el tema virtual, si tú te das cuenta, en estos momentos hay muchas acciones que se han liderado desde la virtualidad, solo desde Twitter, desde jóvenes, desde juventudes, desde adolescencias, o desde organizaciones a nivel general de mujeres, etcétera, han hecho temblar autoridades, han hecho detener cosas desde la virtualidad. Entonces, hay otras formas también de incidir, y hay otros que inciden, o hemos incidido también, hemos estado incluso desde las calles, reclamando derechos, porque los derechos no es que nos han regalado, o sea, se han conquistado por incidir, por estar, por lograr cosas. Entonces, esa pregunta que tú me hacías claramente, de que si los espacios se han dado o no se han dado para la juventud, yo te diría así con claridad que un 80% no se ha dado el espacio para las juventudes, y que ese otro 20% que está, hay jóvenes que están aprovechando lo que están luchando, pero hay esa desigualdad, hay esa brecha generacional que no ha permitido que las juventudes puedan apoderarse también de nuevos espacios, de nuevos programas, de nuevas acciones, y que no necesariamente es en el ámbito partidista. Insisto, después de 4 años, cuando ya se están acabando los periodos, no es recién llamar a las juventudes o darle el espacio a las juventudes. Es insistir y siempre construir desde todo espacio. Por ejemplo, hemos hablado, y te pongo un ejemplo clarito. En este momento se está debatiendo en la Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional un código de niñez. Un código de niñez que no participaron niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Entonces está yendo contra principios claves de la Convención de los Derechos del Niño. Pero cuando ya está aprobado en primer debate, ahora sí consultemos a los niños. Entonces, ¿cómo es? Estás validando las opiniones solamente de los adultos en estos temas. Lo mismo en temas de juventudes. No contamos en este rato con una ley de juventudes digna para las juventudes en el país. Correcto. Nikki, voy a tener que cortarte porque debemos darle paso a Juan. Sin embargo, considero que lo que tú nos estás comentando de la falta de socialización a políticas públicas es algo que yo siempre, y no solo a políticas públicas, sino a planes de gobierno, es algo que yo siempre voy a recalcar, porque no existe una efectiva socialización ni integración para quienes van dirigidos. Y eso es un gran problema que tiene la gestión pública, y que espero que quienes la ejerzan y puedan ver este programa lo tomen en consideración para el efectivo cumplimiento y ejecución de las próximas planes y políticas públicas que se vengan. Así que Juan, coméntanos, queremos saber tus percepciones hacia el tema. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a los desafíos que presenta la gestión pública, quiero ser muy específico. Antes de responder esta pregunta, me gustaría un poco enfatizar en la cuestión de que cuando hablamos de la gestión pública, nos olvidamos a veces de que está construida desde la ciudadanía. O sea, la gestión pública la administran y la ejercen ciudadanos, comunes y corrientes. No son seres anormales, extraterrestres, ni nada. Entonces, si hablamos de que la cultura per se, de la educación de nosotros en general, está de una u otra manera distorsionada, no podemos esperar que la gestión pública que es administrada por estas personas sea un poco distinta. Entonces, sí yo quiero enfatizar en esto porque a veces cuando hablamos de, bueno, no tiene que caer todo el peso de las cosas en la sociedad civil, evidentemente no, y por eso para mí están estos 3 ejes que son el Estado o el gobierno o el sector público con el sector privado y la sociedad civil. Entonces, quería puntualizar en ello. Bueno, creo que los desafíos de la gestión pública actualmente tienen que estar centrada en 2 cosas principales. El primero es la cuestión de recursos. No podemos hablar de derechos, que es muy chévere, que son necesarios, que son de vital importancia para una armonía en sociedad, pero no podemos hablar de derechos, de más garantías, si no vemos cómo podemos ser autosuficientes económicamente hablando. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que la gestión pública se replantee la forma en la que actualmente
obtiene recursos. Yo creo que hemos vivido mucho tiempo en el cual nosotros como ciudadanos hemos tenido dificultades económicas, y no solamente nosotros los ciudadanos, sino también el gobierno. Entonces yo creo que ese es el principal desafío de la gestión pública. Nosotros no podemos asegurar esa agenda que tanto hablaba Nikki, que tanto hablaba Andrés, que tanto hablaba la otra compañera que lamentablemente tuvo que salir, pero nosotros no podemos hablar de las garantías, de los derechos, si no contamos con recursos. Entonces creo que ese es el principal reto de la gestión pública. Y la segunda es de que todos sus frentes, económicos, sociales, ambientales, de niñez, de mujeres, de todo, tiene que estar enfocado o tiene que estar transversalizado con una política integral de derechos humanos. Es decir, de que todas las políticas que implemente un gobierno o un Estado, como se lo quiera observar en este sentido, tiene que estar enfocado en la promoción y en una política integral de derechos humanos en sus varios frentes, como ya mencioné. Entonces, un poco retomando la conversación de lo que estaban hablando los anteriores panelistas sobre el código de la democracia y que nos están asegurando un 25%, creo que más allá de discutir si está bien o no que exista esta ley de cuotas que nos permitan dar espacios a nosotros, yo quiero invitarlos e invitarles a todas las personas que nos están escuchando a que tomemos estos espacios, independientemente de cuál sean espacios políticos partidistas o en espacios de sociedad civil, de organizaciones sociales, etcétera, pero así sea que tengan la filosofía de cambiar las cosas desde adentro o iniciar un nuevo sistema o iniciar un nuevo proyecto y crear lo nuevo, como bien lo digo. Entonces creo que esa es la invitación, esa debe ser el empuje que tengamos que tener nosotros en general. Porque de nada sirve, como ya lo dije, de nada sirve que nosotros exijamos las cosas si al final nosotros no queremos asumir responsabilidades. Y asimismo, no podemos exigir más si no vemos a la par un sustento económico que pueda hacer realidad estas cuestiones. Hay una ley orgánica de erradicación en contra de la violencia que es estupenda, que los asambleístas, sobre todo las asambleístas en este periodo, se pusieron las pilas y para mí es un ejemplo de la región de cómo se deben de hacer estas leyes orgánicas. Pero lamentablemente no hay presupuesto. Entonces de nada sirve que nosotros nos matemos y le demos cabeza a las cosas para cambiarlas si al final del día no se pueden ejecutar. Entonces creo que esa puede ser mi intervención para puntualizar y seguir con la conversación. Correcto, Juan. Hay algo en lo que has hecho mucho énfasis y en lo que yo siempre también he considerado que es vital, que es la unificación de la sociedad. Y entiéndase sociedad civil no solo como ciudadanos y ciudadanas, sino que también como la empresa privada y por ende el gobierno. Sin embargo, hay un gran desafío que tenemos, es que muchas veces la empresa privada no se quiere articular a la gestión pública, y es necesario. Yo considero, desde mi percepción, que es necesario, porque así logramos tener un mayor cumplimiento de estos objetivos. Entonces, yo considero y quisiera saber tu opinión de cuáles tal vez serían las herramientas o los mecanismos o metodologías en las que tú puedas aportarnos para la unificación de estos tres ejes. Entiendo. Bueno, creo que un mecanismo que sería para unificar justamente estas tres fuerzas, por así decirlo, es no caer en los radicalismos. Una de las cosas que más nos enseñó la política anterior en lo que hablamos de Ecuador es que nos empezaron a dividir entre héroes y antagonistas. Entonces, si desde ya vamos con principios básicos, nosotros como ciudadanos, decimos estos son los malos, estos son los buenos, no vamos a construir nada. Si les decimos a los empresarios que son unos empresarios y que van a devorar a la gente y que explota a los ciudadanos, estamos partiendo desde un principio negativo. Entonces así no podemos construir. Ojo, que existen personas, existen empresas que lamentablemente incurren en estos delitos, porque son delitos al final del día. Pero no podemos partir desde esas premisas para construir una mejor sociedad. Creo que tanto desde esa premisa de que los empresarios son unos malvados, tampoco podemos partir de que todas las personas que trabajan en el sector público son unos vagos e ineficientes. Entonces yo creo que todas estas cosas son las que, si vamos eliminando todas estas concepciones que de una u otra manera tenemos instauradas en nuestras cabezas y en nuestros mapas mentales, creo que podemos ir construyendo una mejor sociedad. Partamos desde la buena fe de las personas.
porque al final del día, como digo, el gobierno, las organizaciones sociales y las empresas privadas están constituidas por personas. No nos olvidemos de ese factor humano esencial, porque si al final nos desprendemos desde lo más básico, que somos personas, que sentimos, que tenemos nuestras oportunidades y asimismo tenemos nuestros retos, no podemos construir. Entonces creo que ese sería el gran mecanismo, de sentarnos, de marcar una sola meta en diferentes áreas. Quizás avancemos del área económica un solo sector, pero a la final que estén estos tres ejes. Pero justamente enrumbándonos en esto y confiando en las demás personas. Tenemos que dar esa confianza para poder construir. Ok, muchísimas gracias chicos, y ya para terminar, porque nos quedan 3 minutos, y acabamos con este grandioso programa que nos ha permitido aprender y conocer muchísimo. Entonces, para culminar, quisiera conocer cuáles son esos tips que nos pueden dar a la juventud para que es nuestro rol que tenemos en la sociedad, podamos impulsar a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro país, al alcance de los desarrollos sostenibles. Porque, ojo, tenemos también una juventud a la que hay que empoderarla y enfocarla a una hoja de ruta. Porque como bien lo dijeron, no hay una agenda de articulación efectiva bajo los diferentes niveles de gobierno para que articulen de cierta manera en todas sus funciones a la juventud. La juventud está ansiosa de participar, está ansiosa, llena de conocimientos y capacitaciones, porque ojo, también tenemos que tener una juventud capacitada y conocedora para que puedan ayudar a un impulso positivo. Entonces, ¿cuáles son desde sus vertientes y desde sus percepciones ese apoyo que nos pueden dar a la juventud hoy en día? Y más tal vez a esos jóvenes que tienen la capacidad y que tienen toda la intención de tal vez ser nuestros representantes, pero que los limita justamente la brecha sociales en cuanto a edades que existen. Comenten, chicos. Ok, bueno, para finalizar ya el programa, yo creo que lo que podríamos decir como una recomendación para los jóvenes que quieren participar, o más que quieren, que debemos todos participar, sea o no sea de una dimensión política. Yo lo que recomendaría es, sobre todo, tratar de pensar, actuar y hablar con mucha paciencia. Quizás es un poco lo menos cercano a una postura o a un concepto tradicionalmente académico, pero si tú tienes paciencia tanto para observar como para actuar y hablar, vas a entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. Lo que sucede es que la generación anterior, tanto política como económica como social, ocasionalmente cae justamente en lo que habló mi compañero Juan Francisco, en enemigos y en héroes. Nos apresuramos a hacer conclusiones, nos apresuramos a señalar. Y yo justamente quiero, un poco comulgando con lo que decía Juan Francisco, es que no deberíamos nosotros declararnos como culpables, ni reconocernos como culpables, sino como responsables de lo que va a suceder. Entonces, yo lo que creo que es un asunto de perspectiva, y sobre todo de nunca perder el ánimo y nunca perder el ímpetu para trabajar las cosas, cumpliéndolas hasta el final. Eso es todo. Correcto, muchísimas gracias, Andrés. Nikki, coméntanos. Sí, bueno, yo creo que hay que primero vincularse más a todos los espacios desde nuestros intereses, es decir, que no, cuando yo decía durante la entrevista del programa que a muchos no le interesa estar por ejemplo, en un espacio político, de análisis, que no necesariamente es partidista, sino más de construcción y todo, pero hay otras personas que están construyendo y están aportando desde el arte, desde la cultura, desde otros índoles que aportan de manera significativa, y eso también es lo que nos habla la Agenda 2030, es reconocer lo que hace posible llegar al desarrollo sostenible desde las diversidades de la acción social ciudadana. Entonces, animo a ese empoderamiento, a vincularnos a los diferentes espacios, hacer esa incidencia desde nuestras realidades, desde lo que hacemos, de expresarnos, estar más vinculados, desde la academia mismo, desde el mundo universitario. Mira, yo conozco muchos y muchas líderes a nivel nacional en el sistema educativo, tanto secundario como universitario. Y ha sido personas que no les ha interesado nunca estar en ese ámbito, o sea, digamos, de la incidencia pública, de reclamar derechos, de aportar, de investigar. Y yo te digo, conozco también gente que resulta que hizo un proyecto y lo premiaron o la premiaron a nivel internacional.
en algo de Naciones Unidas, en algo de alguna empresa internacional, y que nunca ha estado relacionado a estos debates y a estos ámbitos. Es decir, hay posibilidades y hay espacios, y cierro con este mensaje que es, construyamos realmente ese desarrollo sostenible de nuestros sueños, de tener un mundo más justo, más digno para todas y todos, donde realmente nadie se quede atrás, como habla la Agenda 2030, y que podamos construirla desde las diferentes posiciones, tendencias, visiones, como lo han comentado tanto Andrés como Juan y Angie, ¿no? O sea, las diferencias que no nos excluya y que no nos divida, sino que nos una para construir ese desarrollo sostenible que tanto amerita el país y se necesita con urgencia. Correcto, Nicky. Muchísimas gracias por tus palabras. Damos paso a Juan. Bueno, para concluir este programa quisiera enfatizar y quisiera volver a recalcar las palabras que de una u otra manera los panelistas y yo también hemos mencionado. Y creo que a la juventud un mensaje para que las cosas sean encaminadas en objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 que se han marcado en las Naciones Unidas y que se han construido o se quieren construir con todos nosotros. Quisiera decirles de que si una cosa nos diferencia con las personas que son mayores de edad, por así decirlo, que son adultos, es que nosotros nos caracterizamos por hacer cosas que nos gustan, que realmente nos apasionan. Nosotros no estamos tanto enfocados en hacer dinero solamente para sobrevivir, sino también obtener un recurso económico a través de algo que nos apasione, que nos encante, que a la final nos mueva cada día. No ver una situación como trabajo, sino como pasión. Entonces, creo que ese sería el mensaje. Creo que a todos los jóvenes nunca está de más decirles de que persigan sus sueños, que todas las cosas, todos los objetivos, todas las metas que tengan, que si realmente les gusta eso, apóyenlo. O sea, ustedes confíen en ustedes mismos. Y aunque al final del día siempre van a haber personas, siempre van a haber cuestionamientos de que, mira, esto a lo mejor no te da tanto beneficio económico, mira, este es el camino más largo para alcanzar algo. Yo creo que ese debe ser el objetivo. El objetivo debe ser confiar en nosotros mismos, confiar en las nuevas generaciones y sobre todo hacer con pasión las cosas que nos interesan, porque ese es el único cambio que tenemos seguro. O sea, al menos trabajar y luchar por algo que nosotros realmente creemos. Y creo que con eso yo me puedo despedir del programa también. Correcto, chicos. Ha sido un placer para mí tenerlos aquí, de verdad. Ha sido muy gratificante el poder contar con todos ustedes en este programa y sobre todo poder que quienes vean este programa se empoderen tantísimo de sus palabras. Para mí, quiero hacer una invitación a todos quienes nos ven, de que de verdad luchemos por dar más espacio a esta juventud que está con las capacidades para llevar al desarrollo de nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestro país, y que realmente necesita que fomentemos espacios de participación para ellos. Nada, agradecer para todos porque nos sintonizan y sobre todo que este es un espacio que busca brindar oportunidades a la juventud. Así que estamos atentos a sus comentarios. Si alguno de ustedes considera que quiere estar aquí en este programa, pues bienvenido sea. Entonces estaremos pendientes de ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarlos y los espero en un próximo programa Generación Z. Aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigosiempreradio.com.